En este módulo abarcaremos tres temas fundamentales que les ayudarán a comprender mejor los módulos de supervisión posteriores del curso. Estos temas incluyen lo siguiente: normas de fortificación, insumos para fortificación y laboratorios. Comenzaremos con las normas de fortificación. Las normas son documentos publicados que describen las especificaciones y los procedimientos que las industrias deben seguir para fabricar productos de alta calidad, seguros, fiables y fieles a las declaraciones que figuran en el envase. Las normas suelen elaborarse a nivel internacional, regional y nacional. La Organización Internacional de Normalización, más conocida como ISO, es un ejemplo de entidad que elabora normas internacionales. Este nombre volverá a mencionarse cerca del final del curso. Las normas regionales se diseñan para varios países. Por ejemplo, la East Central and Southern African Health Community, ECSA, crea normas regionales para promover la salud y la seguridad alimentaria. En la imagen, los países miembros aparecen sombreados en verde. Las normas para la fortificación de alimentos casi siempre son diseñadas a nivel nacional por un organismo gubernamental como la Oficina de Normalización. Por ejemplo, Kenia tiene una norma para la fortificación de la harina de trigo y maíz. Las normas pueden ser voluntarias u obligatorias. En los países donde la fortificación del arroz no es obligatoria pero está permitida, un gobierno puede promulgar una norma voluntaria para orientar a las empresas que decidan fortificar la totalidad o una parte de sus productos de arroz. Sin embargo, una vez que un gobierno nacional legisla la fortificación obligatoria del arroz, la norma que la acompaña pasa a ser obligatoria. Todas las variedades de arroz que deben fortificarse de acuerdo con la ley también deben cumplir la norma de fortificación de arroz. Esto incluye el arroz fortificado tanto de producción nacional como el importado. Es mejor que los países adopten la norma de fortificación como un documento jurídico independiente físicamente de la legislación sobre fortificación. Se preguntarán ¿por qué? En algún punto del programa de fortificación, las partes interesadas decidirán modificar la norma para ampliar el alcance o la eficacia de la iniciativa. Será mucho más fácil cambiar una norma de fortificación que sea independiente o que acompañe a otras normas de fortificación de alimentos que una norma que esté integrada en la legislación. En la mayoría de los países, modificar la legislación requiere la cooperación de múltiples entidades gubernamentales de alto nivel. Llegar a un acuerdo lleva tiempo. Por otro lado, un organismo técnico gubernamental suele tener autoridad para modificar las normas alimentarias. Algunas de las especificaciones de una norma de fortificación de arroz que suelen destacarse incluyen una explicación de lo que hay que fortificar, los micronutrientes que deben añadirse, la cantidad de cada micronutriente que debe añadirse, los compuestos de micronutrientes que deben utilizarse, si corresponde, la cantidad de cada micronutriente que debe estar presente en el arroz fortificado en el punto de producción o, en el caso del arroz importado, en el punto de entrada fronterizo. En muchos casos, los niveles de micronutrientes se escriben como mínimos. Sin embargo, lo ideal sería presentar cada uno de ellos como un valor objetivo y un intervalo de variación aceptable. Y por último, el porcentaje o cantidad de cada micronutriente que debe permanecer tras el enjuague del arroz fortificado. El nivel objetivo para cada micronutriente enumerado en la lista de la norma de fortificación se formula teniendo en cuenta lo siguiente: las necesidades de nutrientes de la población objetivo y el consumo promedio de arroz entre la población objetivo. Si bien una población puede consumir muchas variedades de arroz, solo es necesario evaluar los patrones de consumo de las que se incluirán en el programa de fortificación de arroz. El intervalo aceptable que acompaña al nivel objetivo de cada micronutriente tiene en cuenta los factores que pueden contribuir a las variaciones en los resultados de los análisis cuantitativos que miden los niveles de micronutrientes. Estos incluyen niveles intrínsecos variables de micronutrientes en el arroz, distribución variable de vitaminas y minerales añadidos en el arroz fortificado, diversas capacidades de dosificación y mezcla dentro de la industria arrocera de un país. En esta especificación de norma hipotética para el hierro total, 35 partes por millón o ppm es el nivel objetivo. El intervalo aceptable es de 24 a 45 partes por millón.
El intervalo aceptable de variación que acompaña al valor objetivo de cada micronutriente tiene en cuenta los factores que pueden contribuir a las variaciones en los resultados de los análisis cuantitativos que miden los niveles de micronutrientes. Estos incluyen niveles intrínsecos variables de micronutrientes en el arroz, distribución variable de vitaminas y minerales añadidos en el arroz fortificado, diversas capacidades de dosificación y mezcla dentro de la industria arrocera de un país. En esta especificación de norma hipotética para el hierro total, 35 partes por millón o ppm es el valor objetivo. El intervalo de variación aceptable es de 24 a 45 partes por millón. En 2009, la Organización Mundial de la Salud publicó recomendaciones sobre la fortificación de la harina de trigo y de maíz. Las recomendaciones para el arroz están actualmente en fase de desarrollo. Hasta que se publiquen las recomendaciones de la OMS para la fortificación de arroz, pueden optar por utilizar el cuadro que aquí se presenta como guía. Originalmente, se publicó una versión algo diferente como parte de un artículo titulado Proposing Nutrients and Nutrient Levels for Rice Fortification. Propuesta de nutrientes y niveles de nutrientes para la fortificación de arroz, que está disponible como recurso para este módulo. Esta versión más reciente se incluirá en un libro pendiente de publicación. Utilizando las mejores pruebas disponibles, se presentan recomendaciones para los 8 micronutrientes que se ven en la primera columna: hierro, ácido fólico, vitamina B12, vitamina A, zinc, tiamina, niacina y vitamina B6. Su país puede optar por incluir todos esos micronutrientes, una parte de ellos, o incluso micronutrientes adicionales en función de las necesidades nutricionales de la población. Como vimos anteriormente en el curso, una de las responsabilidades de la alianza multisectorial podría ser determinar qué micronutrientes incluir en el arroz fortificado. En los 6 países que cuentan con programas obligatorios de fortificación de arroz, la niacina y la tiamina son las vitaminas más comúnmente incluidas, mientras que el hierro es el mineral más utilizado. Más aún, Filipinas solo incluye el hierro en su norma de fortificación de arroz. Por otra parte, ninguno de los países obliga a los molineros de arroz a incluir vitamina A o vitamina B6. Quizás hayan notado que la riboflavina, también conocida como vitamina B2, no se ha mencionado ni se muestra, a pesar de que se incluye habitualmente como ingrediente en la premezcla utilizada para fortificar la harina de trigo y de maíz. El motivo es que la riboflavina se caracteriza por un tono amarillo brillante. A las altas concentraciones de riboflavina requeridas para la fortificación del arroz, los granos cambian de color. Salvo en algunos nichos de mercado, los consumidores rechazan estos granos y los desechan antes o después de cocer el arroz. Por esta razón, ciertos nutrientes y compuestos de nutrientes se consideran a menudo inadecuados para el arroz. Aquí puede verse una parte de la norma costarricense para la fortificación de arroz. La norma establece que el arroz elaborado utilizado para el consumo humano directo debe estar fortificado con ácido fólico, tiamina, vitamina B12, niacina, vitamina E, selenio y zinc. La cifra que aparece a la derecha de cada nutriente es la cantidad mínima que debe contener 1 kilogramo de arroz a efectos reglamentarios. Los mínimos incluyen el contenido intrínseco del arroz. En otra tabla que no se muestra, la norma detalla la cantidad de cada micronutriente que debe añadirse para alcanzar los niveles aquí indicados. Por ejemplo, el requisito mínimo de tiamina es de 6,0 miligramos por kilogramo. Para alcanzarlo, la otra tabla dice que deben añadirse 5,3 miligramos por kilogramo de tiamina. Esto significa que se espera que el valor intrínseco típico de la tiamina en el arroz sea de 0,7 miligramos por kilogramo. A continuación, hablaremos de las mezclas de vitaminas y minerales y de los granos fortificados. A lo largo del curso, a veces me referiré a estos colectivamente como insumos para fortificación.
Si consideramos los insumos para fortificación para el arroz, la primera pregunta que hay que hacerse es, ¿el molino de arroz tiene una extrusora o prensa de pasta in situ? En caso afirmativo, el personal del molino de arroz puede encargar mezclas de vitaminas y minerales junto con otros ingredientes necesarios para producir granos de arroz fortificados. En caso negativo, el molino tendrá que abastecerse de granos fortificados ya preparados a través de un fabricante. Las mezclas fortificantes y los granos fortificados pueden comprarse localmente si existe un fabricante. Esto dependerá en gran medida de la demanda de tales ingredientes en el país. Sin embargo, en muchos casos, estos insumos serán importados. Las mezclas de vitaminas y minerales de alta calidad se preparan con compuestos de micronutrientes estables y se venden en envases duraderos para promover la protección frente a riesgos medioambientales que podrían provocar contaminación o pérdidas de micronutrientes. Al abrir un envase, el contenido debe tener un aspecto uniforme. Es importante que los micronutrientes no se separen unos de otros durante el transporte y el almacenamiento. Por último, las mezclas de vitaminas y minerales deben combinarse de forma homogénea con otros ingredientes utilizados para producir los granos fortificados. Las características de los granos fortificados son muy similares a las de las mezclas de vitaminas y minerales. Sin embargo, los granos fortificados también deben tener el aspecto, la cocción y el sabor del arroz no fortificado. Cada molino de arroz debe tener una relación con al menos 2 empresas pertinentes, ya sean fabricantes de mezclas de vitaminas y minerales o fabricantes de granos fortificados. El potencial de precios competitivos aumenta a medida que más empresas presentan ofertas. Además, si una empresa tiene dificultades y no puede satisfacer un pedido, otra empresa puede suministrar el producto y así evitar una interrupción de aprovisionamiento. Los fabricantes de insumos para fortificación deben tener acceso a un laboratorio que analice el contenido y la calidad de cada lote de productos. Los resultados de esas pruebas figuran en el certificado de análisis del producto, documento que acompaña el envío al molino de arroz. Hablaremos más sobre los certificados de análisis en el próximo módulo. Aquí tenemos una lista de productores de granos fortificados extraída de un kit de herramientas para la fortificación de arroz publicado por Gain y Pat en 2015. El kit de herramientas completo se puede encontrar en la sección de recursos de este módulo. Para obtener una lista actualizada, pónganse en contacto con la Iniciativa de Fortificación de Alimentos. Los laboratorios son un componente esencial de un sistema integral de supervisión de la fortificación de arroz. En primer lugar, hablaré de las 2 categorías de análisis que realizan los laboratorios y a continuación de los distintos tipos de laboratorios que intervienen en un programa de fortificación. Los laboratorios realizarán 2 tipos principales de pruebas, cualitativas y cuantitativas. Cada prueba se puede usar de forma independiente o se pueden usar en combinación para reducir los costos de las pruebas, como explicaré en breve. Las pruebas cualitativas determinan solo si las muestras de arroz están fortificadas. Los resultados indicarán sí cuando el arroz esté fortificado o no cuando no lo esté. ¿Han oído hablar alguna vez de la prueba de la mancha de hierro? Es la prueba cualitativa más utilizada por los molineros e inspectores de los países que fortifican la harina para detectar la presencia de fortificantes de hierro. También puede adaptarse para su uso con el arroz. Todos los compuestos de hierro utilizados para fortificar el arroz están en su forma férrica, por lo que solo se necesitan 2 reactivos. Tengan en cuenta que esta metodología difiere de las pruebas para la harina de trigo y de maíz. Para realizar la prueba de la mancha de hierro hay que preparar soluciones a partir de los reactivos. A continuación, se añaden a una muestra de arroz de forma consecutiva. Al cabo de unos minutos, los granos fortificados adquirirán un color rojo oscuro. Las instrucciones para la prueba de la mancha de hierro están disponibles en la sección de recursos de este módulo. Este tema se explicará más a detalle con imágenes en el módulo de supervisión interna. Las pruebas cualitativas, como la prueba de la mancha de hierro, las realizan tanto los molineros como las autoridades reguladoras.
La prueba de la mancha de hierro puede realizarse en un laboratorio, aunque no es obligatorio. Los análisis cuantitativos determinan los niveles de micronutrientes en una muestra de arroz fortificado. A menudo solo se determina la cantidad de uno o dos nutrientes marcadores, como el hierro y el ácido fólico, porque las pruebas exhaustivas pueden ser costosas. El término micronutrientes marcadores se utiliza por el siguiente motivo. Si suponemos que una empresa de renombre ha producido la mezcla de vitaminas y minerales o los granos fortificados, cabe suponer que los niveles de micronutrientes son proporcionales. Teniendo esto en cuenta, si la cantidad de hierro en una muestra de arroz fortificado cumple las especificaciones de la norma de fortificación, se espera que los resultados de los demás fortificantes también lo hagan. Para los análisis cuantitativos se suelen utilizar muestras compuestas. Estas constan de al menos 3 muestras individuales de arroz. El análisis de muestras compuestas ahorra tiempo y recursos al reducir la carga analítica de los laboratorios. Además, dadas las pequeñas cantidades de micronutrientes que se añaden al arroz fortificado, el hecho de disponer de una muestra compuesta y, por tanto, más amplia, también aumenta la precisión de los resultados cuantitativos. El análisis de ácido fólico suele realizarse con un método denominado cromatografía líquida con espectrometría de masas. El hierro suele medirse mediante espectroscopía de absorción atómica. En la sección de recursos de este módulo encontrarán información detallada sobre los métodos cuantitativos para medir el ácido fólico, el hierro y otros micronutrientes en la harina. Se pueden adaptar al arroz. Antes de realizar un análisis, las muestras de arroz deben triturarse y a continuación mezclarse. Solo entonces el personal del laboratorio debería extraer la alicuota para los análisis. Como se ha indicado anteriormente, los análisis cualitativos y cuantitativos pueden combinarse para reducir los costos de las pruebas. Por ejemplo, un inspector gubernamental toma 5 muestras individuales de arroz del depósito de un molino durante una visita de inspección. Una prueba de la mancha de hierro determina que todas están fortificadas. A continuación, se crea una muestra compuesta utilizando la parte restante de cada muestra individual. La muestra compuesta se envía al laboratorio gubernamental para realizar análisis cuantitativos. Es menos costoso realizar los análisis en una muestra compuesta que en 5 muestras individuales. Ahora que hemos terminado nuestro resumen de los métodos de prueba, pasemos al tema de los tipos de laboratorio. En los programas de fortificación intervienen varios tipos de laboratorios, como se indica en este diagrama. Empezando por abajo, algunas empresas que fabrican mezclas de vitaminas y minerales y granos fortificados tienen sus propios laboratorios. Sin embargo, cuando necesitan verificar la calidad del producto, suelen enviar las muestras a un laboratorio externo independiente. Los otros tipos de laboratorios que trataremos con más detalle en un minuto incluyen laboratorios de molinos centrales, laboratorios gubernamentales, laboratorios de referencia y laboratorios externos independientes. Muchos molinos modernos disponen de laboratorios. Si suponemos que es el caso, el responsable de control de calidad puede encargarse de recoger muestras de arroz, realizar pruebas de la mancha de hierro, comprobar la velocidad de alimentación de granos de arroz fortificados y enviar muestras compuestas a laboratorios tecnológicamente avanzados para realizar análisis cuantitativos. Si una empresa tiene varios molinos de arroz en un mismo país o región, puede contar con un laboratorio central. Los representantes de este laboratorio auditarán las prácticas de cada uno de los molinos de la empresa. Algunos también pueden realizar análisis cuantitativos de muestras de arroz. Sin embargo, esta capacidad no es esencial por 3 razones. En primer lugar, el equipo para medir cuantitativamente los micronutrientes puede ser costoso dependiendo del micronutriente que se analice. En segundo lugar, la implementación de un buen sistema de gestión de calidad en el molino de arroz facilita la correcta fortificación del arroz sin necesidad de pruebas cuantitativas periódicas. Y en tercer lugar, los resultados de un laboratorio externo independiente son vistos más favorablemente por los inspectores gubernamentales y los clientes.
La función principal de los laboratorios públicos es realizar pruebas cualitativas y cuantitativas en muestras de arroz fortificado o insumos para fortificación. En el caso de la supervisión externa y de las importaciones, el laboratorio gubernamental suele recibir muestras compuestas de arroz fortificado recogidas por los inspectores en los molinos de arroz y en los puestos de control fronterizo. Los técnicos de laboratorio analizan cuantitativamente al menos un nutriente marcador. En el caso de la supervisión comercial, el laboratorio gubernamental suele analizar primero muestras individuales de arroz de forma cualitativa y a continuación forma muestras compuestas según se indica en los documentos legislativos para el programa de fortificación. A continuación, cada muestra compuesta se somete a pruebas cuantitativas. Si se importan insumos para fortificación, se recogen periódicamente en la frontera muestras de mezclas fortificantes y granos fortificados y se envían para su análisis cuantitativo. Los laboratorios de referencia pueden estar disponibles dentro de un mismo país, pero en algunos casos son de ámbito regional. A menudo, los laboratorios gubernamentales solo pueden analizar 1 o 2 micronutrientes, pero los laboratorios de referencia deberían poder analizar diversos micronutrientes en muestras de arroz y de insumos para fortificación. Estos laboratorios de referencia pueden servir de control de referencia y aseguramiento de calidad para otros tipos de laboratorios. Además, los laboratorios pueden verificar los resultados cuantitativos de las muestras de arroz fortificado si surge una disputa entre un laboratorio gubernamental y un molino de arroz. En un país o una región puede haber laboratorios externos independientes. Suelen ser privados. Su función principal es estar disponibles para analizar la cantidad de cualquier micronutriente que debe añadirse al arroz según la norma de fortificación. Deben ser capaces de realizar estas pruebas en arroz y en insumos para fortificación. Como se mencionó anteriormente, los fabricantes de insumos para fortificación pueden recurrir a laboratorios de terceros para verificar que los lotes de productos contengan lo que el cliente pidió en los niveles adecuados. En condiciones óptimas, un laboratorio que lleve a cabo evaluaciones cuantitativas para el programa de fortificación de arroz debería tener la capacidad de analizar todos los micronutrientes de interés, contar con la certificación ISO 17025 para medir los micronutrientes de interés en el arroz o en los insumos para fortificación. Disponer de condiciones de almacenamiento adecuadas para todos los tipos de muestras y para los productos químicos utilizados en los análisis. Tener la capacidad de analizar muestras y distribuir resultados de forma oportuna. A modo de recordatorio, ISO es la sigla en inglés de la Organización Internacional de Normalización. Los laboratorios que tienen la certificación ISO 17025 han demostrado que son capaces de producir datos de ensayo o calibración precisos y exactos. Para recapitular lo que hemos visto en el curso hasta ahora, han aprendido sobre la importancia de la fortificación de los alimentos, los tipos de métodos de fortificación de arroz en todo el mundo, la función de una alianza multisectorial en el programa de fortificación de un país, cómo planificar la supervisión de la fortificación, normas, insumos para fortificación y laboratorios. Ya completados estos módulos básicos, pasaremos a lo esencial del curso: supervisión interna y reglamentaria.